saludo amigos, buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia, el espacio semanal con el que repasamos aquí en el canal diocesano de televisión la actualidad más reciente de la Iglesia diocesana que peregrina en Toledo. Queremos que tomen parte de esta hora escasa en la que les ofrecemos los temas más noticiables que han tenido que ver con nuestra iglesia local. Es verdad que hay mucha más iglesia de la que salen estos informativos. En primer lugar, porque nuestra vida institucional está reducida a su mínima expresión, pero además porque lo mejor de todo lo que se hace al servicio del Evangelio crece en silencio. Esperamos que esta selección que hemos realizado sea de su agrado. Ustedes dirán. El señor arzobispo presidió el pasado domingo la misa de la infancia misionera en la Catedral Primada. Este año esta cita se ha vivido de manera diferente. Participó un pequeño grupo de niños y niñas que representaban a los cientos que viven esta obra misional. Además, sirvió para realizar un sencillo homenaje al que hasta ahora era el delegado diocesano de misiones, que, como recuerdan, falleció repentinamente a principios de este mes de enero. Por si fuera poco, también quiso acudir a la cita el director nacional de la OMP, José María Calderón. Este domingo la Catedral Primada acogía la celebración de la Jornada de la Infancia Misionera, una celebración que sirvió de sentido homenaje al delegado de misiones, don Jesús López, fallecido el pasado 8 de enero. Una de las grandes cosas que tiene ser director de Obras Misionales Pontificias de España es conocer gente buena, que son los misioneros y misioneras que están dando su vida por dar a conocer a Cristo. Tanto esos 10.000 hombres y mujeres españoles que están repartidos por todo el mundo, uno de los cuales fue Sejo, a quien tuve la suerte de conocer y con el que tuve la suerte de trabajar. A él le doy las gracias y doy las gracias a esta diócesis de Toledo por el entusiasmo misionero que tiene y por el deseo de que Jesucristo sea conocido en todos los corazones. Junto al señor arzobispo don Francisco Cerro concelebraron el arzobispo emérito de Segovia, don Ángel Rubio, y don Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo emérito de la archidiócesis, que tuvo palabras emocionadas recordando la labor desarrollada por Sejo. Junto a esas maneras, diríamos, de expresar lo que él llevaba dentro, muy peculiares suyas, había un amor grande, grande. De manera que no es extraño que en la Comisión de Misiones, Comisión Episcopal de Misiones o en las obras misionales pontificias, pues también se fijaran. Para él siempre se quejaba de muchas cosas, pero daba igual, no importaba, era su manera de vivir. Es verdad que nunca se cuidó mucho, nada, pero vive uno así, en esa forma, de manera que su muerte, aunque nos haya entristecido, nos deja ese rasgo. Además, la Jornada de la Infancia Misionera contó con la presencia del director de Obras Misionales Pontificias, don José María Calderón, que agradeció el impulso misionero que desde siempre ha identificado a la Archidiócesis de Toledo. El pasado martes, fiesta de la Candelaria, se celebraba la Jornada de la Vida Consagrada. Este año bajo el lema La vida consagrada, parábola de fraternidad en un mundo herido. El objetivo es ayudar a toda la Iglesia a valorar cada vez más el testimonio de quienes han elegido seguir a Cristo de cerca y dedicarle su vida. Mucho más en estos momentos en los que los consagrados se han vuelto especialmente valiosos. En los últimos 4 años, la vida religiosa ha perdido casi 5.000 miembros, unos 1.200 al año. Desde 1997 la Iglesia celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada cada 2 de febrero. Así lo instituyó el Papa San Juan Pablo II con una triple finalidad. Por un lado, agradecer el don de la vida consagrada. En segundo lugar, promover el conocimiento y la estima de la vida consagrada. Y por último, invitar a las personas consagradas a celebrar juntas que un día se encontraron con Jesucristo en sus vidas. Una jornada para ayudar a toda la Iglesia a valorar cada vez más el testimonio de quienes han elegido seguir a Cristo de cerca y dedicar su vida a Él. Concienciar a toda la Iglesia de la existencia de esta realidad fundamental en el corazón de la Iglesia Madre, que es la vida de consagración, para que nos sentamos muy cerquita de ellos, una sola cosa con ellos, porque formamos una sola Iglesia, y para que recemos también por ellos, que en su mayoría de los casos rezan por nosotros
y también están dedicados al ejercicio de las obras de misericordia para todos nosotros, ¿no? En la Archidiócesis de Toledo encontramos 35 monasterios de vida contemplativa femenina y otros 14 masculinos. 54 son las comunidades de vida activa femenina, 9 sociedades de vida apostólica, 5 institutos seculares y 4 son las vírgenes consagradas, que son reflejo de la vida consagrada en la Archidiócesis de Toledo. En este mundo que sufre, y todos de alguna manera hemos sufrido el zarpazo de esta pandemia de coronavirus, o bien por la pérdida de algún familiar, o porque nosotros mismos lo hemos pasado, o porque hemos tenido incluso que cambiar nuestros hábitos más elementales de vida, ¿no? y prescindir de cosas tan importantes como es el abrazo, la familia, ¿no? Pues en medio de esta situación los consagrados se han convertido en una parábola de que es posible vivir la fraternidad, ¿no? Como novedad, este último año en Consuegra está presente la Orden de las Ermitañas. Todas estas realidades son signo de fraternidad hoy en un mundo que presenta muchas heridas. Aprovechando este 25º aniversario de la Jornada de la Vida Consagrada, el señor arzobispo celebró esta fiesta en la Basílica de la Virgen del Prado, junto a miembros de los institutos de vida consagrada y de las sociedades de vida apostólica. También esta fecha ha sido la ocasión prevista por el primado para presentar la creación del Fondo de Ayuda a los Monasterios de la Archidiócesis, que pretende paliar las situaciones de necesidad que puedan tener algunos monasterios de vida contemplativa. En la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, el señor arzobispo de Toledo ha dirigido una misiva a toda la archidiócesis. Titulada Conozcamos y amemos la vida contemplativa, en esta carta expresa su preocupación sobre los conventos que pasan especial necesidad y asegura que debemos, como comunidad diocesana, dar una respuesta institucional sencilla y eficaz. En este contexto es donde está lo actual de esta jornada en estos momentos, que esperemos que sea ya la última jornada de la vida consagrada que vivamos en esta situación extraña, difícil, donde yo pienso que tantos hemos sufrido, los sacerdotes, las religiosas, todo el mundo, es verdad, pero también cuántos sufrimientos, cuántas personas mayores que han muerto, cuántos enfermos, cuántos han dejado ya tocado esta pandemia en tantos lugares y en tantos sitios, ¿verdad? Pero es un mundo herido. Don Francisco Cerro Chávez, que ha presidido la Santa Misa en la Basílica de Nuestra Señora del Prado, en Talavera de la Reina, con motivo de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Tradicionalmente se celebra en este día la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, cuyo lema para este año, la vida consagrada, parábola de fraternidad para un mundo herido, nos hace presente la urgente necesidad que tiene nuestro mundo de mostrar la fraternidad con un bálsamo en medio de tantas divisiones y de tanto dolor producido por las rupturas y las discordias. La fraternidad es medicina para la soledad, la tristeza y para cualquier sufrimiento. Junto a este fondo de ayuda ha presentado la Asociación Amigos de los Conventos, constituida por todas aquellas personas que quieran contribuir al conocimiento y difusión de la vida contemplativa. ¿Vosotros creéis que hoy no tiene nuestra humanidad muchas heridas? ¿Qué carisma de una vida consagrada como las que estáis aquí, los que estáis aquí, no habéis nacido para ser sanador de heridas y curar heridas? Los niños, los colegios, los hospitales, las parroquias, la enseñanza, la caridad de cualquier tipo. La Iglesia ha sido tan creativa, esa fidelidad creativa que habla tanto Vita Consecrata. Pues es verdad, y vosotros lo habéis puesto en práctica. En su carta, el señor arzobispo de Toledo también se refiere al proyecto Con un solo corazón, que pretende el hermanamiento de parroquias, familias, asociaciones, movimientos o colegios con los diferentes conventos o monasterios más cercanos, con el objetivo de que las comunidades contemplativas cuenten siempre con una comunidad que se interese por su estado y también por sus necesidades. Cuidado con esto, que en la audiencia general de este miércoles el Papa Francisco reflexionó sobre el nexo que existe entre la oración y la liturgia y nos recordó que la misa no puede ser solo escuchada, como si nosotros fuéramos meros espectadores de algo que se desliza sin involucrarnos.
Siempre ha existido la tentación en la vida cristiana de practicar una religiosidad que no reconocía la importancia espiritual de la liturgia, lo que ha llevado a muchos a que le hayan quitado importancia a la liturgia y hayan buscado alimento para su fe en otras fuentes devocionales. Queridos hermanos y hermanas, hoy consideramos el nexo entre la oración y la liturgia. El Catecismo de la Iglesia Católica nos explica que la oración interioriza y asimila la liturgia durante y después de la misma. Incluso cuando la oración se vive en lo secreto, también esta es oración de la Iglesia que eleva a Dios su plegaria. Como se sabe, a lo largo de la historia de la Iglesia, ha estado presente la tentación de practicar un cristianismo intimista, es decir, una religiosidad que no reconocía a la liturgia, a los ritos públicos, su importancia espiritual, hasta considerarla inútil y dañina. Esto llevó a que muchos fieles, participando incluso a la misa dominical, le hayan quitado importancia y hayan buscado alimento para su fe y su vida espiritual en fuentes devocionales y no en la liturgia. Sin embargo, esto está cambiando. La Constitución sobre la liturgia del Vaticano II subrayó la importancia en la vida de los cristianos de la divina liturgia, que es acción de Cristo, que significa y realiza principalmente su misterio pascual. Por ello, no existe espiritualidad cristiana que no tenga como fuente la celebración de los divinos misterios, porque la liturgia no es una oración espontánea, sino acción de la Iglesia, encuentro con Cristo mismo, que se hace presente con la fuerza del Espíritu Santo a través de los signos sacramentales para comunicarnos su gracia. Un cristianismo sin liturgia es, por lo tanto, un cristianismo sin Cristo. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor que avive en nosotros la necesidad de participar en los divinos misterios donde Cristo está presente y que a través de la oración, especialmente de la oración litúrgica, toda nuestra vida sea un culto a Dios. Que el Señor los bendiga. Ya recuerdan que les veníamos diciendo durante semanas anteriores que este año aquí en la Archidiócesis de Toledo la Jornada de la Infancia Misionera tendría lugar el último domingo de enero. El 31 ha sido la fecha elegida de una manera excepcional este año para celebrar esta cita de animación misionera. Gracias a la Delegación Diocesana de Misiones, gracias a la Catedral que nos acoge y gracias sobre todo al invitado que tenemos por habernos dedicado parte de su tiempo, tenemos el gusto hoy de hablar de lo que es la OMP, las Obras Misionales Pontificias, de lo que es esta jornada y de muchas más cosas con el director nacional de las Obras Misionales Pontificias, que es don José María Calderón. Don José María, buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Muy bien. Esto tiene mucho peligro, porque si yo a partir de ahora empiezo a pedir que me entrevisten en un lugar como este, ya no me entrevistan en ningún lado, ¿eh? Le he de decir que esto es muy excepcional, pero bueno, yo creo que es un buen motivo el tenerlo usted aquí por primera vez en esta tarima donde se celebran las... Me siento honradísimo, qué barbaridad, qué panorama. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, don José María, ¿qué es la infancia misionera? Recuérdenos, esto es una antigualla, esto sigue valiendo la pena celebrarlo. Es como la cara B del Domum, que parece que es la primera división de la animación misionera. Bueno, es verdad que el buque insignia de las misiones es el Domum. Eso en España está muy calado, está en el tuétano de los cristianos españoles, es verdad. Pero es verdad que eso no puede disminuir la importancia de la infancia misionera, que para mí personalmente pienso que es de las jornadas misioneras más bonitas. ¿Por qué? Porque a todos nos enternece poder
atender a niños, darnos cuenta de la labor preciosa que hace la Iglesia en los lugares de misión, en el cuidado de la infancia, de los jóvenes, de los adolescentes, de la maternidad, porque también dentro de la infancia misionera entra el cuidado de las que van a ser madres, ¿no? De aquellas mujeres que están embarazadas, que están en peligro o que acaban de tener un niño y que hay que cuidarlas porque si no pueden perder aquello que han dado a luz, ¿no? ¿Cuándo surge esta fundación de la infancia misionera? ¿En qué momento surge? Surge del siglo XIX. Caramba. Un obispo, es que todo esto son obras de Dios, es impresionante. Un obispo, Forbid Janson, que es un obispo francés, todo nada más pensando en China, ¿no? Sí. Él descubre, se entera a través de los misioneros que en China los niños no conocen a Jesús, que no hay posibilidad de dar a conocer a los niños chinos el nombre de Jesús. Y entonces hace una inmensa campaña entre los niños de su diócesis y nace así el lema general de la infancia misionera: los niños ayudan a los niños. Entonces, los niños están llamados a ayudar a esos niños que no conocen a Jesús para que ellos tengan la posibilidad de conocerle algún día. ¿Cómo? Pues con la oración, con el sacrificio, con las ofrendas. Y aportan lo que pueden para ayudar a los misioneros a dar a conocer a Jesús entre los niños con los que trabajan. Es, por tanto, una empresa, iba a decir, una campaña muy antigua, un interés muy antiguo. ¿Sigue teniendo validez todo, después de más de 200 años o casi 200 años, sigue teniendo validez todo? Yo creo que tiene muchísima y es así, o sea, los niños siguen sin conocer a Jesús. Hay muchísimos sitios donde todavía el nombre de Jesús es absolutamente ignorado, y eso por un lado. Pero además es que esto se ha ampliado a la atención que la Iglesia presta en tantísimos sitios del mundo a la infancia, ¿no? La jornada de este año, por ejemplo, nos hemos enfocado todo en un país que se llama Ghana, en África, en el que la Iglesia está liberando a los niños que son expulsados de sus familias por pensar que están endemoniados, como en el Evangelio de hoy. Pero yo he estado en Sierra Leona y gracias a los misioneros javerianos, los niños soldados de la guerra del 1992 al 2002 fueron liberados, fueron rescatados, y así muchísimas cosas, ¿no? Efectivamente, de hecho el vídeo promocional de la campaña de este año, la historia de Sara, que lo han podido ver aquí en el canal diocesano, y si no lo invitamos a ver porque lo tienen en redes y es muy significativo de a todo lo que se dedican. Este año estamos en el tercer año de un proyecto de acompañamiento que era cuatrienial. ¿Esto cómo surgió? Pues esto surgió por una cosa muy simple, porque cuando antes se hablaba de la Santa Infancia, no se hablaba de infancia misionera, la gente mayor se acordará de la Santa Infancia. Entonces esto surge por una cosa muy simple. Si yo a ti te pregunto, ¿qué es la Santa Infancia? Y dices, pues que los niños son buenos, son santos. No, pues no. Cuando surge la Santa Infancia, surge diciendo: el único niño santo es Jesús. La Santa Infancia es Jesucristo. Jesucristo es el niño santo que nos enseña, siendo un niño, a ser misioneros. Entonces, pensando estas cosas, y gracias a una persona que trabaja en obras misionales pontificias, Rafael Santos, que es un estudioso y meticuloso trabajador, descubrió que esto era. Entonces dijimos, pues vamos a aprender de la vida de Jesús, Jesús niño. Sí. Vamos a presentar a los niños, a Jesús niños, desde una visión misionera. Entonces hicimos este cuatrienio que se llama Con Jesús todos somos misioneros, ¿verdad? Entonces el primer año lo dedicamos a Jesús en Belén, Jesús nace. El segundo año, que fue el curso pasado, fue Jesús huye a Egipto, y este año vuelve a Nazaret. Jesús está con su padre, con su madre, en Nazaret, y entonces decimos, con Jesús, ¿cómo está Jesús? Pues en su familia, somos familia. Efectivamente, el año pasado se hablaba de estamos en camino, porque la estampa o la escena era la huida a Egipto. Este año es en familia, la vida de Nazaret. A lo que ha dedicado usted bastantes textos en Illuminare y en tantos sitios de animación misionera. ¿En qué medida nos ayuda la animación misionera a ser más familia, y en qué medida nos ayuda nuestros valores familiares a la animación misionera? ¿En qué medidas colaboran y se ayudan mutuamente? Bueno, yo creo que, te lo digo con el corazón, yo desde que estoy en Obras Misionales Pontificias he aprendido algo que hemos estudiado en los seminarios. La Iglesia es católica. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que la Iglesia en Burundi, la Iglesia en Bangladesh o la Iglesia en la sierra de Perú es mi Iglesia, es mía, soy parte de ella, no son ajenos a mí, no son gente extraña, tienen colores distintos, tienen lenguas distintas, tienen culturas distintas, pero son
sangre de mi sangre, porque tiene la sangre de Cristo en sus venas. Por lo tanto, ¿en qué ayuda la misión a la familia? A sentirnos todos miembros de una gran familia que es la Iglesia de Dios. Segundo, ¿en qué medida la familia unida muestra la misión o vive para la misión? Yo creo que cuando una familia es cristiana, está continuamente transmitiendo los valores de Jesucristo, la fe en el Señor, el amor al Señor, la confianza en la divina providencia. Una madre, para mí las madres son un reino de providencia, se fían de Dios plenamente, ¿eh? Y un niño que vive en ese ambiente aprende a ser misionero, aprende a ser cristiano, a vivir su fe y a manifestarla. Sí, y finalmente en un texto que he leído usted recientemente no solamente habla de la institución familiar a la que nos puede ayudar esta especie de espíritu misionero, sino que acababa como corolario hablando de lo que decía antes, de la Iglesia como familia, de la vivencia cada vez más familiar de nuestra experiencia eclesial. Esto lo organiza las Obras Misionales Pontificias y nunca dejamos de recordar qué son las Obras Misionales Pontificias. ¿Por qué tienen esta singular manera de organizarse? ¿Por qué el resto de delegaciones pastorales tienen una especie de estructura que dependen directamente de Añastro o se organizan directamente de Añastro? ¿Y por qué las OMP parece que es una cosa que corre paralela a las delegaciones diocesanas de misiones? Bueno, paralela no, porque suele encarnarse en la misma persona. El delegado de misiones, también director diocesano de OMP. Pero a mí me alegra mucho esta pregunta. ¿Sabes por qué? Porque pienso lo siguiente. A veces pensamos que las OMPs son como una ONG. Obras Misionales Pontificias, una ONG de la Iglesia que ayuda a los pobres. No. Las Obras Misionales Pontificias es un organismo que tiene el Papa al servicio de los territorios de misión. ¿Sabes? ¿Y cuál es una de las diferencias fundamentales? Evidentemente, las Obras Misionales Pontificias intenta buscar dinero. Es su función más importante, sacar fondos para ayudar a los territorios de misión. Pero a diferencia de las ONGs, nosotros no presentamos proyectos. Nosotros decimos, ayúdanos a que la Iglesia exista. Es decir, es como el organismo que tiene el Papa para que las iglesias jóvenes, que llamamos ahora, las iglesias que están en los territorios de misión, puedan sobrevivir. Muchos obispos no reciben ningún tipo de ayuda en esos territorios para la pastoral de las diócesis, para mantener las parroquias, para mantener a los sacerdotes. Fíjate un detalle tonto, y en esta iglesia de Toledo lo tenéis muy claro. Aquí tenéis ahora mismo un cardenal jubilado, don Braulio Rodríguez Plaza, al que yo quiero muchísimo, porque ha sido mi formador en el seminario, ¿verdad? Sí. ¿Alguien tiene que mantener a los obispos jubilados? Ajá. ¿Quién los mantiene en Burundi o en Sierra Leona o en Sudáfrica? Obras Misionales Pontificias, porque las diócesis de allí no tienen capacidad de mantenerles, de ayudarles y que vivan sus últimos años de vida. Es un detalle tonto, ¿vale? Es un ejemplo. Pero para que veamos, Obras Misionales Pontificias es el organismo que el Papa Francisco hoy tiene para que esos territorios de misión no dejen de trabajar por la evangelización. De manera que dejamos claro que aunque la gente se mete en la página web de OMP y ve que tenéis una dirección en Madrid y que tenéis una vertebración nacional y que hay una dirección nacional, que no tengan la impresión que esto es una ONG un poco al uso de cómo puede ser Manos Unidas, que se organiza de otra manera. No. Y por otra parte dejas claro lo que te iba a preguntar ahora. ¿Esto es solo una caja de recursos? Es sobre todo una caja de recursos, pero no solo una caja de recursos. No es una caja de recursos, ¿sabes? Es que la misión, a veces podemos poner todo el enfoque en el dinero, pero en realidad, ¿cómo se hace? Yo lo que quiero hacer consciente a la gente es que la Iglesia es nuestra y entre todos tenemos que alimentarla y mantenerla y alegrarnos, ¿no? Y a mí las alegrías de los nuevos bautizos y ordenaciones que hay en países de misión son mis alegrías. Es decir, sentir la Iglesia como parte de mi familia, por parte mía, y por lo tanto, si yo me siento parte de la familia, yo me alegro, yo rezo por la Iglesia perseguida en tantos países o la Iglesia que está sufriendo verdaderas calamidades en Honduras o en Perú por el tema del COVID, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero además también me mueve el bolsillo. ¿Por qué? Pero no como una obra de caridad, sino con la responsabilidad que me da, es decir, yo tengo hermanos allí a los que yo tengo que ayudar, como un padre, como unos hijos se ponen de acuerdo cómo ayudar a los padres que están ancianos y necesitan de su ayuda, ¿no? Y entonces todos nos sentimos responsables. Entonces,
Una labor preciosa que hacen las obras misionales pontificias es la animación misionera. Aquí tenemos este cartel de la infancia misionera. ¿Qué hace en Toledo las obras misionales pontificias? Pues con motivo de esta jornada de infancia misionera, motivar en los colegios, en las parroquias, a que los niños aprendan la vida de Jesús, a que descubran, descubran el testimonio de niños y de niñas que viven su fe en situaciones distintas, ya que se sientan parte de la Iglesia y que sean ellos misioneros allí donde están. Y del mismo modo que le preguntaba al principio don José María, esto de la infancia misionera es una antigualla de niños con cabezas de chinitos, y me decía, no, esto tiene sentido. Las OMP, en este mundo globalizado, en este mundo tan interconectado, tiene sentido, sigue teniendo valor el que existan las obras misionales pontificias. En la medida en que existen territorios cuya Iglesia está empezando, que está todavía necesitada de la ayuda de la Santa Sede y de la animación y de los misioneros, de hombres y mujeres que van allí a evangelizar, hace falta las obras misionales pontificias, que es la institución que lo organiza, que lo anima y que está allí, ¿no?, presente. De manera que descartamos esa tentación de, bueno, en este mundo tan global, donde nosotros podemos girar recursos personalmente y nosotros tenemos conexión directa con todo el mundo, en todas partes del mundo, parece que tener una intermediación. Fíjate, qué importante es. Si a mí me parece muy bien que yo, que soy párroco, no es verdad, no soy párroco, pero si yo fuera párroco de una parroquia, ¿verdad? Decir, pues tengo un amigo misionero que está yo qué sé, en Filipinas, pues le voy a ayudar. Al final habría territorios de la Iglesia que no recibirían ninguna ayuda, porque no tiene a nadie que les ayuden. Es verdad. Entonces, gracias a que existen las obras misionales pontificias, es como el padre de familia que tiene 10 hijos y tiene que dar a todos, no puede elegir a unos que más y a otros que menos, y incluso descubre que hay uno que está más necesitado que los otros, porque ese otro es más listo, está más preparado, yo qué sé, o porque tiene amigos que le están ayudando de otro modo y dice, pero este no, este le tengo que ayudar yo. Entonces, las obras misionales pontificias tienen que existir para que haya igualdad, para que nadie pierda la capacidad de autogestionarse, de gestionarse por sí mismo, y no va ayudando a proyectos según depende de cómo me lo presentes, si me caes bien, si me caes mal, si eres más espabilado o no. Don José María, usted ha hecho muchas cosas en su vida pastoral. De Eso hecho, lo da la edad. Nos conocimos en la etapa en la que era conciliar la Acción Católica de Madrid, señor. que Toledo y Madrid en aquel momento íbamos de algún modo de espionaje industrial allí. ¿Cómo ha llegado usted a la animación misionera? ¿Cómo ha llegado a este...? Luego hablamos de su papel en la Nacional y su papel como consultor en la Santa Sede, pero ¿cómo llega usted a la animación misionera? Eso me gustaría a mí saber. Pues esto es pura, yo qué sé, es la providencia divina, porque nadie se lo explica. A mí me lo dicen cuando yo llevo 5 años de sacerdote que voy a estar aquí, no me lo hubiera imaginado en mi vida. Yo en el año 94 el cardenal de Madrid me encarga ser capellán de unas monjas misioneras, que son las de la Madre Teresa, misioneras de la caridad, y yo entonces iba todos los días a celebrar la misa y a confesar a las monjas de la Madre Teresa en eso. Y ahí me pasó unos años hasta que en el año 2007, ya habían pasado unos cuantos, me dice el cardenal, oye, que he pensado que tú puedes ser el nuevo delegado de misiones. Y yo dije, yo delegado, si no sé ni lo que es ser delegado ni lo que son las misiones. Y me dice, después de tantos años de haber convivido con misioneras, ¿no has aprendido lo que son las misiones? Pues muy cortito eres. Y entonces dije, bueno, pues nada, usted sabrá. Entonces ahí me embarcó en la tarea de ser del delegado de misiones, el director diocesano de Obras Misionales Pontificias de la Archidiócesis de Madrid. Y ahí he estado trabajando hasta hace 2 años. Y bueno, empecé y como Dios me ha ayudado siempre mucho, y aunque yo no haya, como tú has dicho, la Acción Católica, a mí cuando me encargan de la Acción Católica no sabía ni que existía, pero doy gracias a Dios de que me ha dado un corazón capaz de enamorarme de lo que me pide la Iglesia, y entonces me meto en las misiones y me meto con el corazón, el alma y la vida, y ahí estoy implicado porque me gusta, porque disfruto de mi trabajo pastoral, porque si la Iglesia me lo ha encomendado pienso que es ahí donde yo me tengo que jugar. Entonces me dediqué a eso hasta que hace 2 años pues la enfermedad de mi antecesor ahora, ¿no?, de don Anastasio Gil, que era el director nacional de las Obras Misionales Pontificias, pues él mismo me pidió que yo fuera el subdirector. Él era el director nacional y que yo fuera su director porque él tenía un cáncer de páncreas y muy grave, y entonces él entendía que no podía ya hacer todo lo que tenía que hacer. Entonces me pidió que yo le ayudara. Entonces yo estuve compaginando esas cosas, Delegación de Madrid, una parroquia y la Dirección Nacional como subdirector.
Y cuando ya falleció en el 2019, pues los obispos pensaron que aquí estaba yo. De todas las cosas que ha hecho en su vida pastoral, pastoral parroquial, apostolado seglar en Acción Católica, también ha sido conciliario de Manos Unidas. He sido conciliario de Manos Unidas, he sido capellán soy capellán de religiosas. Capellán y todo lo demás. ¿A qué le ha ayudado en concreto este conocimiento de las misiones? Veranos que nos consta que usted dedica a las misiones, ¿a qué le ha ayudado? Usted que ya hace un repaso de su vida dice, oye, cuando me encontré con esto, lo que me ayudó a tal cosa. Pues ya te lo he dicho y es el hecho de la universalidad de la Iglesia. A mí, el sentirme parte de una Iglesia que es mucho más grande que mi capillita, mi parroquia, mi diócesis. La Iglesia es algo mucho más grande, donde hay, perdón por esto, no, pero hay negros que están cantando y dando la vida por Jesucristo, bailando, y hay chinitos que están sufriendo la persecución porque son cristianos. Y eso yo creo que me ha hecho sentir más la alegría de ser católico, de ser universal, de participar con tantos hombres y mujeres la fe. Y después de haberlo sido todo también en las obras misionales pontificias, a nivel diocesano, a nivel nacional, recientemente, bueno, estos meses atrás lo han hecho miembro de la Pontificia Comisión de la Evangelización de los Pueblos. ¿Cómo ha vivido esto? Pues con una sorpresa enorme, porque uno se pone a mirar hacia atrás y dice, Dios mío, qué mal debe estar la Iglesia cuando me tienen que poner a mí en esto, que no sé ni lo que es, ¿verdad? Entonces, pues bueno, pues bendito sea Dios. Yo lo digo en serio, yo soy lo que soy aquí, además soy muy transparente. Pero hay una cosa que tengo clara, yo obedezco. Yo no sé si me salvaré por mis virtudes, que son pocas, pero me voy a salvar si me salvo porque soy obediente, porque si la Iglesia me pide algo, yo no he dicho nunca no a la Iglesia, no he buscado nunca donde estoy, tampoco he dicho no a lo que la Iglesia me ha pedido por ahora. Y doy gracias a Dios porque me da esa fuerza, ¿no? Y ese conocimiento. Si la Iglesia piensa que yo puedo ser útil ahí, como siendo miembro de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, que en mi vida, bueno, sí he estado, porque Obras Misionales Pontificias del Mundo está allí, pertenece a esa congregación. Eso le iba a preguntar, ¿es como la dirección nacional de las obras misionales o las obras misionales forman parte, es una de las herramientas de la comisión? Exactamente, la Congregación para la Evangelización de los Pueblos es muy grande, tiene muchas cosas. Es, por ejemplo, la que se nombra a los obispos en territorios de misión. Es la que nombra a los obispos en los 1115 territorios que hay de misión en la Iglesia. Los obispos los nombra el cardenal prefecto de la congregación y es el que organiza la vida consagrada en esos países, en esas diócesis, o es el que aprueba las congregaciones religiosas que nacen en esas diócesis, ¿no? Y dentro de ello están las obras misionales pontificias, que tienen una cierta autonomía porque tiene su propio presidente, que es Monseñor Daltoso, pero es parte de la congregación, ¿vale? Y está ahí, forma parte del equipo de trabajo que tiene Monseñor Tagle, que es el cardenal prefecto, para su gobierno en los territorios de misión. Creo que por limitación de la pandemia no ha podido ir a Roma a formar parte de alguna comisión o de alguna reunión, porque le iba a preguntar, ¿qué es lo más valioso de las obras misionales pontificias a nivel diocesano? Usted que ha estado mucho tiempo ahí metido en la sala de máquinas. ¿Qué es lo más valioso que considera las obras misionales pontificias a nivel nacional, ahora que usted ejerce la dirección? Y le iba a preguntar qué es lo más valioso, pero no sé si le ha tomado un poco el pulso a la dirección de Roma. Bueno, pues yo diría que en los tres casos puede ser un poco parecido, ¿verdad? Pero uno, la universalidad, que ya lo he dicho. Lo segundo también es, como delegado diocesano de misiones en una diócesis como Toledo, Madrid o Sevilla o Albacete, da igual, tengo la gran suerte de hablar de lo que a la gente le llama la atención. Con perdón, pero hablamos de catequesis, hablamos de liturgia, habrá gente que le gusta y habrá gente que diga, ¿y esto de qué va? Pero yo te traigo el testimonio de un misionero y a ti te emociona y a ti te encanta y a la gente abre los oídos. Yo tengo esa suerte. ¿Por qué? Porque no hablamos de héroes, pero sí hablamos de hombres y mujeres que su vida habla de entrega y eso nos llama mucho la atención. Entonces, yo creo que la delegación de misiones aporta algo muy bonito, es la vida verdaderamente cristiana y profunda. A nivel nacional, a mí me aporta, ¿qué aportan las obras misionales pontificias a nivel de la pastoral? Pues darles una capacidad de entender más el mundo, de sentir el dolor y el sufrimiento de los hombres. Estamos hablando de la pandemia. En Toledo y en Madrid hemos sufrido una grandísima nevada que nos ha dejado turulatos. Estamos viendo el tema de las heladas que luego vinieron, luego el terremoto que ha habido en Granada. Señores, señoras, esto
esto es el pan nuestro de cada día en muchos territorios de misión. Las pandemias, las catástrofes naturales. Ojalá no vuelva a ocurrir en Toledo y en Madrid estas desgracias, en ningún sitio, ¿verdad? Pero el haberlo sentido nos puede hacernos sentir unidos a tanta gente que sufre eso mismo, y lo sufre en silencio y nadie les hace eco de esas cosas. Nosotros nos hemos sentido unidos a esas personas. Y a nivel universal es muy bonito. Yo cuando tengo los encuentros allí, que este año llevo un año sin nada, ¿no? Pero antes lo tenía, en Roma, y nos juntamos los 125 directores nacionales de obras misionales pontificias, y ves gente de todos los colores, y de Turquía, y de Marruecos, y de Sudáfrica, dices, es impresionante la universalidad de la Iglesia, y todos luchando por lo mismo, que es que Cristo sea conocido y amado. Este mes de enero, de las muchas cosas raras que hemos vivido y de los muchos disgustos que hemos tenido, hemos vivido la pérdida para este mundo de don Jesús López Muñoz, nuestro querido Sejo. ¿Desde cuándo conoció? ¿Conoció usted a Sejo y desde cuándo? ¿Cómo recuerda haberlo conocido? Bueno, yo le he conocido, claro que le conocí, hemos trabajado juntos. Sí. Yo como delegado de misiones de Madrid y él como delegado de misiones de aquí de Toledo, de la Primada. Yo, pues ahí trabajamos juntos porque formábamos parte del mismo equipo. Las obras misionales pontificias nos dividen en grupos por zonas, y esto es la zona centro, por decirlo de una forma. Entonces, al menos una vez al trimestre teníamos una reunión y luego otra reunión a nivel nacional, una reunión primero para la zona y luego otra reunión a nivel nacional. Consejo me lo he pasado muy bien, me he reído mucho porque era muy llano, decía las cosas como se le ocurrían y se hacía sentir mucho cariño, tenía fuego en el corazón y se notaba que había sido misionero, cosa que yo no he sido nunca. Él se notaba que había estado en Perú trabajando, evangelizando, y eso se le notaba, y a mí eso me gustaba mucho. Era un hombre que a mí me daba mucha confianza dentro de mi trabajo. ¿Por qué? Pues porque siempre te sientes como más cercano a unos y a otros por cosas indirectas, ¿no? Y él siempre me escuchó y me ayudó también a quitar hierro a ciertas cosas que a lo mejor yo estaba pasando por mi cabeza y me decía, venga ya, hombre, déjame en paz. No te preocupes por esto, no te angusties. Desdramatizaba bastante. Hemos sabido un poco de la trascendencia de Sejo, yo creo que a partir de su tránsito a la casa del Padre. O sea que el otro día estuvo aquí en Toledo también para una ponencia de catequesis Juan Carlos Carvajal, y también de las cosas que me comentaba, dice, oye, me he enterado que ha muerto Sejo recientemente. Y hemos empezado a tener la impresión de su... Me refiero de su... ¿Usted cómo le recuerda o bueno, cómo le recuerda o qué era lo que más le llamaba la atención? Creo que ya lo he dicho. Bueno, pues ya creo que he dicho que es la normalidad y era el trato tranquilo y amable, ¿no? y simpático. Traía vino cuando teníamos reuniones de esto, traía un vino y alguna cosa propia de aquí de Toledo, pues para compartir en la comida. Entonces eso era muy bonito y luego ese sentido misionero que aportaba, ¿no? El sentido misionero, es decir, el no quedarnos en lo meramente económico a lo mejor o en lo meramente intelectual, sino profundizar y para llegar a más gente y eso. Entonces eso nos lo daba a todos, nos daba una visión muy cercana y yo creo que una prueba de ello, con perdón, es ver cómo mientras él ha sido el delegado de misiones, yo no sé cómo era antes, ¿vale? Y no quiero compararlo ni más, yo no comparo con nada, pero mientras él ha sido, Toledo ha sido una diócesis que ha tenido una gran preocupación misionera y un gran entusiasmo misionero y ojalá siga, ¿no? Pero él lo ha hecho y a lo mejor lo heredó ya así, pero lo mantuvo y lo aumentó y eso es muy bonito. Una persona carismática en el sentido personal, con mucho carisma, que transmitía ese carisma. Y prueba de ello es el vídeo ese que yo he visto, que me impresionó mucho, el día anterior a fallecer, paseándose por la parroquia, ¿verdad?, con su vicario parroquial y diciéndole, y dices, pues es que es divertidísimo, es que estaba el tío con una naturalidad y el tío va y al día siguiente fallece, ¿no? Un fenómeno. Hablaba un poco del papel que tiene nuestra diócesis en el panorama nacional. Nos buscamos a menudo en las listas de donaciones que ustedes publican puntualmente, pero quería preguntarle qué imagen transmite Toledo. Usted que lo ve desde fuera, desde la Dirección Nacional, ¿qué imagen transmite? ¿Qué imagen tienen de Toledo? ¿Qué imagen somos capaces de aportar? Pues primero una cosa que se ve es que hay gente que está colaborando en la delegación de misiones, que es un equipo, y eso es muy bonito, eso es muy bonito, el no ser una persona suelta, el delegado que trabaja por sí mismo, ¿no? Sino que es capaz de crear un equipo que trabaja y que tiene.
se mueve mucho en las redes sociales y se mueve mucho en los medios de comunicación, y eso también es quizá de las diócesis que más implicación tienen los medios de comunicación en las redes sociales. Y una cosa que va unido, porque ya como delegado, ya como también responsable de la Comisión Episcopal de Misiones de la Conferencia Episcopal, como director de ese secretariado, puedo decir, y la colaboración que hace, por ejemplo, con Misión América, que es la ONG que tiene la Comisión Episcopal para ayudar a los misioneros españoles que están en América. Está muy implicado, es una gozada. Más allá del fallecimiento de Sejo, a quien todavía estamos echando de menos, hay animación misionera, más allá de eso. Estamos un poco como rebulléndonos todavía en medio de esto y habrá que ponerle nuevos rostros y nueva coordinación, pero ¿cómo nos animaría o a qué nos alentaría usted desde la Dirección Nacional, a la Diócesis de Toledo, o en qué insistiría en este momento? Unas palabras de ánimo a todos los que tienen animación misionera. Bueno, hay que decir que... Fíjate, una de las sensaciones que yo viví cuando el Papa Juan Pablo II murió, yo pensé que la Iglesia ya no tenía derecho a existir, que se tenía que morir, ya está, ya se había muerto el pastor, ya que hacíamos los demás. Y la Iglesia ha sobrevivido y estamos encantados y seguimos. Sejo ha fallecido, es una pena, terrible, y además el modo pues todavía te deja más triste. Pero hay que continuar la labor, Es más, esto nos tiene que ayudar a seguir creyendo que esto es posible y que la misión es algo hermoso, algo bello, y que no dependía de una persona, sino que depende del corazón de los cristianos que viven su fe en el territorio de Toledo y aquí, en esta archidiócesis impresionante, que es misionera, que tiene territorios de misión encomendados a ellos en Perú. Que no pierda ese espíritu misionero, ese entusiasmo entre los niños, entre los jóvenes, que no nos olvidemos que cada cosa pequeña que hacemos tiene un grandísimo valor y que tiene muchísimo mérito y que puede hacer muchísimo bien. Y por lo tanto, que ánimo, que esto sigue para adelante y que, decía Madre Teresa de Calcuta, que si no hubiera pobres, pues ella tendría que jubilarse. Pues ojalá yo me tenga que jubilar porque deja de haber misiones, pero mientras que existan misiones, que el corazón sea muy misionero y nos demos cuenta de lo bonito que es ser familia de tantos hombres y mujeres que están dando la vida por conocer a Cristo en los lugares donde nadie ha oído hablar o donde no tienen las facilidades que tenemos nosotros. Pues con esa reflexión lo dejamos. Hace falta gente que le ponga rostro, ¿verdad? Pero hace falta celo pastoral en el corazón de muchas personas. Muchísimas gracias, don José María. Encantado. Viene fenomenal. a presidir la Eucaristía hoy aquí con motivo del Día de la Infancia Misionera. Va a ser también un poco homenaje a don Jesús López Muñoz. Bueno, a presidir viene el arzobispo. Bueno, yo vengo a concelebrar aquí, vengo de cero a la izquierda aquí, así. Viene un poco a representar las obras misionarias pontificias. Le agradecemos a la Catedral que nos haya brindado esta oportunidad y le agradecemos a usted que haya querido adelantar su llegada a esta misa para dedicarnos unos minutos. Muchísimas gracias. Igualmente, encantado. Gracias a vosotros. Como ven, no dejamos de ofrecerles escritos pastorales. Esta pasada semana, el tema que ocupaba el escrito de don Francisco y que todos todavía pueden encontrar en el semanario Padre Nuestro era el del 8º centenario de la fundación de la Catedral Primada, que se celebrará, si Dios nos da salud para entonces, el próximo 2026. Dice el señor arzobispo que la celebración bien preparada de este efeméride revitalizará la misión religiosa del aseo y mejorará su servicio a la evangelización, al culto divino, a la caridad y a la cultura. Una auténtica joya de fe y de vivencia religiosa, de culto y de vida, donde la Eucaristía es celebrada, comulgada y adorada. Así comienza su escrito semanal el señor arzobispo de Toledo en Padre Nuestro. Don Francisco Cerro define de esta manera la Catedral Primada, ante el anuncio del 8º centenario de su construcción como catedral gótica. En su reflexión hace un recorrido histórico y señala que esta iglesia gótica no ha sido la primera catedral de Toledo y que el acontecimiento más singular de la historia de esta iglesia tuvo lugar en el siglo VII, cuando la Virgen se apareció a San Ildefonso. Dentro de 5 años, la ciudad de Toledo celebrará los 800 años del inicio de la construcción de la catedral gótica, que se convirtió en signo visible de la sede primada de España y de la relación estrecha entre la fe católica y la historia y desarrollo cultural de nuestro pueblo. Una efeméride cuya celebración debe servir para revitalizar su fundamental misión religiosa, mejorando su servicio a la evangelización y al culto litúrgico, a la caridad y a la cultura. Una tarea que, según escribe el señor arzobispo de Toledo, debe dinamizar todas las fuerzas de nuestra sociedad, ayudándonos a superar la crisis que estamos viviendo, modernizando y optimizando la vida económica y social de la ciudad.
Don Francisco Cerro, que hizo este anuncio en la fiesta de San Ildefonso, reconoce que la preparación y celebración de este acontecimiento debe implicar a todas las instituciones de la sociedad civil toledana, así como a las autoridades locales, regionales y nacionales. Finaliza su escrito admitiendo que la Archidiócesis y el Cabildo tienen por delante una oportunidad para seguir ofreciendo el camino de la vida verdadera, que es Cristo muerto y resucitado. Contagia solidaridad para acabar con el hambre es el lema de la campaña 62 de Manos Unidas, que en este año tiene como objetivo denunciar las consecuencias que el coronavirus está teniendo entre los más vulnerables del planeta y promover la solidaridad entre los seres humanos como única forma de combatir la pandemia de la desigualdad, agravada por la crisis sanitaria. Una campaña que este año, por razones evidentes, no ha podido contar ni con presentación ni con acto de lanzamiento oficial. El mundo ha superado ya los 95 millones de contagios por coronavirus, pero hay otras cifras aún peores. Son las que recuerda Manos Unidas en el lanzamiento de su campaña número 62. Más de 800 millones de personas padecerán hambre en el mundo y 1.300 millones se ven ya afectadas por la pobreza. Ante estos datos y la imposibilidad de celebrar un lanzamiento de campaña como en años anteriores, desde la Delegación Diocesana de Manos Unidas nos recuerdan que existen otras opciones que nos permiten colaborar con la campaña sin correr riesgos. Especialmente que la gente intente formar parte de nuestra familia de Manos Unidas haciéndose socio, porque es una posibilidad que sin tener que hacer actividades uno puede aportar periódicamente algo, pequeñas cantidades, pero que verdaderamente necesitamos y que luego uno se puede desgravar también. Porque si algo deja claro Manos Unidas en su campaña es que la necesidad en los países más pobres se ha agudizado con la pandemia y por ello este año se va a centrar en denunciar las consecuencias que la pandemia de coronavirus está teniendo entre las personas más vulnerables del planeta. Conscientes de lo que significa no poder proponer actividades para recaudar fondos, es menor el número de proyectos que este año asumirá la Delegación de Toledo. Son proyectos de atención sanitaria, de atención primaria, especialmente a los niños y a las madres jóvenes. Y luego también tenemos los proyectos de formación, de ampliación de internados, porque mucha gente se está quedando sin la posibilidad de poder estudiar porque están lejos o no se puede viajar, entonces las hermanas en la India, por ejemplo, están intentando ampliar sus internados para que las niñas puedan seguir estudiando. Aparte de los 11 proyectos, la Delegación Diocesana asume 3 proyectos más que sufragará por las herencias y legados recibidos durante este último año. Con estas herencias, estos legados, que verdaderamente han sido una alegría para Manos Unidas y que aunque todos sabemos que el número de fallecimientos, por desgracia, entre nosotros está aumentando, hay gente que a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas y de una forma muchas veces anónima, entrega parte de su herencia. Contagia solidaridad para acabar con el hambre es el lema de esta campaña de Manos Unidas, cuya jornada nacional celebraremos el domingo 14 de febrero. El 1 de febrero comenzaba el periodo de matriculación de alumnos, el tiempo en el que las familias deben elegir colegio cuando escolarizan a sus hijos por primera vez o cuando cambian de centro. El COVID también alterará la forma en que se decide el centro escolar de niños y jóvenes. En Toledo, los casi 30 centros concertados adscritos a escuelas católicas han previsto unos materiales que podrán encontrar en los portales web de cada centro y que les ayudará a conocer el proyecto ahora que las jornadas de puertas abiertas son tan difíciles. Desde el 1 de febrero está abierto el plazo de matriculación en los centros públicos y concertados de Castilla-La Mancha para educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Los padres son los que deciden en qué centro educativo quieren que sus hijos se eduquen y formen. En Toledo existen 29 centros concertados adscritos a escuelas católicas. 7 de ellos son además de titularidad diocesana. 6.000 alumnos cursan sus estudios en estos centros por elección de los padres que encuentran aquí el proyecto educativo que quieren para sus hijos. Creemos que es un proyecto global de conjunto en el cual todo el personal, alumnos, profesores, padres, madre de familia,
directivos y personal de administración de servicios colaboran a que el colegio vaya siendo cada vez mejor y contribuya a dar respuesta a la demanda social de los padres. La educación concertada es una realidad en nuestra archidiócesis que viene avalada por años de trabajo de los profesionales de educación, por la elección que curso a curso realizan los padres, optando por una educación donde el alumno es el centro, individualizada y en el que se tiene en cuenta todas las áreas de conocimiento y formación que necesita el alumno. Junto a la pedagogía, pues tenemos la parte formativa, todo aquello que supone innovación educativa, lo que supone aprender a ser bilingües, también la parte del uso de las nuevas tecnologías. También tenemos la competencia espiritual, que trabajamos y tratamos muy bien con los alumnos desde el principio, pues a través de suscitar en el alumno el deseo del encuentro con Dios, del mirarse a sí mismo, la parte trascendente, que no es una imposición, sino una oferta que se hace a los niños. La reciente aprobación de la Ley CELA ha añadido un elemento de incertidumbre en la comunidad educativa de toda España, una incertidumbre a la que no son ajenos los profesores y titulares de los centros educativos concertados. Los padres tienen claro lo que quieren elegir y aceptan. Lo que hacen ciertamente es algo de incertidumbre, ¿no? Tiene un poco como de incertidumbre cómo va a ser el futuro, cómo se va a desarrollar esta ley en el día a día. Y bueno, pues entendemos que desde los equipos directivos, desde la propia institución de escuelas católicas y en contacto con la administración, pues intentaremos explicarles bien cómo se aplicará la ley e intentaremos pues salvar los obstáculos que podamos tener. Debido a las circunstancias actuales que imposibilitan la celebración de jornadas de puertas abiertas, los centros concertados han elaborado una serie de materiales que están disponibles en las webs de cada centro, donde los padres pueden conocer todo sobre el proyecto y la comunidad educativa. Además, siempre se pueden concertar visitas y entrevistas con los equipos directivos para que los padres tengan un contacto directo con aquel centro donde quieren matricular a sus hijos. Si existen expertos en la atención a los enfermos más complejos sin ánimo de lucro, esos son los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios. En su casa más célebre, el Centro San Juan de Dios de Cienpozuelos, es donde, entre otros servicios, atienden a unos 400 pacientes de entre los 18 y los 65 años con patologías como esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno de personalidad grave y a los que han tenido que aislar por unidades y subunidades durante la pandemia como medida preventiva. Vivir un confinamiento ha sido una experiencia novedosa para toda la sociedad. Vivirlo en un centro sociosanitario, un reto para los ingresados y para los profesionales. En el Centro de San Juan de Dios de Cienpozuelo, el más grande de España para enfermos de salud mental y discapacidad intelectual, conviven 1.200 pacientes que son atendidos por cerca de 1.000 profesionales. La irrupción del COVID supuso todo un reto. Hubo que adaptarse a unas condiciones imprevistas y desconocidas hasta el momento y hacerlo además sin dejar de atender y cuidar a estos pacientes. Hemos intentado normalizar, dentro de la normalidad que tiene esta situación, la vida de cada uno de nuestros residentes, y en eso estamos, y que esto no se ha acabado, que seguimos trabajando día a día y nos reseteamos, intentamos, y el centro siempre da oportunidades para mejorar y normalizar en la medida de lo que podemos, ¿no? En las semanas más duras de la primera ola de pandemia, el Hospital de Cienpozuelos ofreció sus instalaciones a otros centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid para aliviar la presión asistencial, además de desarrollar protocolos clínicos para los propios ingresados afectados por COVID. Las personas ingresadas en este centro desarrollan una actividad diaria pautada por los profesionales: aseo, actividad física, talleres ocupacionales, paseo, un programa completo para las 24 horas del día que se ha tenido que adaptar a los tiempos del coronavirus, limitando las salidas, generando comunidades burbuja para evitar los contagios, una nueva forma de relacionarse con los demás, evitando el contacto físico, pero no el aislamiento. Nos hemos podido conocer todos un poquito más, aunque no haya habido este contacto físico y estos abrazos que aquí son muy... Pero sí ha habido mucho más diálogo, mucha más comunicación, mucha más expresión con los ojos, porque esto lo que ha permitido es que nos veamos los ojos.
Para ellos, los enfermos mentales, el COVID ha supuesto un reto más en su día a día. Como el resto de la sociedad, han sufrido las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias y, como todos nosotros, han echado en falta aquello de lo que se nos privaba, su familia. Puede venir un familiar, solo un familiar, no se puede cambiar. Entonces, para mí, o viene mi padre o viene mi tío, porque mi madre está mala. Entonces, no puedo cambiar. Lo peor que llevo, pues, es no ver a la familia. El no ver a mí mi familia me aporta mucho, me aporta tranquilidad, estabilidad, emocionalmente, emociones fuertes, y la verdad es que cada vez que la veo aprovecho, pero lo que mayor me importa es mi familia. La pandemia nos ha traído nuevas formas de comunicarnos, de relacionarnos, además de una percepción mucho más cercana de la importancia de cuidarnos y de cuidar a los que tenemos a nuestro alrededor. Aquí en este centro de la Orden de San Juan de Dios, ingresados y profesionales lo hacen posible cada día. Muy bien, pues hasta aquí la crónica de nuestra vida eclesial de esta última semana. Ya saben que pueden volver a visionar todos estos contenidos y muchos más en el canal de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana. Les emplazamos a que nos acompañen la semana que viene para darles información puntual, todo lo mejor que podamos y sepamos. Quédense ahora con lo más selecto de nuestra programación. Cuídense mucho, miren al cielo, hasta la semana que viene, que sean felices.